Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos aquí en esta semana, este día sábado, en estos devocionales de Saeta Jolie, y también aquí cada una de nosotras, las princesas del Señor, en el cual recibimos palabra de Dios. Les voy a invitar en esta mañana porque el Señor nos tiene una palabra muy conocida, pero reforzarla en estos tiempos que vivimos, tiempos peligrosos, tiempos tormentosos, los cuales vamos a pasar penas, vamos a pasar dificultades, pero sabemos que con el Señor y con esa armadura de guerrera lo vamos a poder sobrellevar, ¿cierto? Así que oremos al Señor pidiéndole que nos dé la gracia y sabiduría del cielo. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana porque usted es bueno, grande es su amor, grande es su misericordia, grande, Señor mi Dios, eres nuestra vida, que nos advierte, nos aconseja, nos lleva, Señor mi Dios, a lugares de privilegio. Gracias, Señor mi Dios, porque siendo inmerecedores, Señor mi Dios, usted está a nuestro favor. Gracias, Señor mi Dios, porque podemos recibir esta mañana esas misericordias, Señor mi Dios, y queremos, Señor mi Dios, recibirla, pero sabiendo, Señor mi Dios, que usted nos ha entregado este tiempo, Señor mi Dios, de oración, donde nosotros nos despojamos, le pedimos perdón, nos reconocemos ante usted como necesitados, como faltos, pecadores, y queremos, Señor mi Dios, que esas misericordias sean para nosotros a favor en este día, que usted nos acompañe donde quiera que estemos, Señor mi Dios, usted nos permita, Padre del cielo, que esa bendición venga, Señor mi Dios, para nosotros, nuestras vidas. Queremos, imploramos, Padre Santo, Señor mi Dios, todo su amor en nosotros. Le imploramos, Señor mi Dios, en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. La palabra del Señor. Hoy día tengo una actividad muy linda, muy hermosa. Con los niños, vamos a ir a un parque, a una plaza, vamos a trabajar con ellos y el Señor nos respalde y nos bendiga en todo lo que nosotros podamos hacer. Usted donde se encuentre, en el lugar, en el país donde usted esté, usted agradezca al Señor por lo que Él permite en su vida. Que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor vamos a tomarnos de uno de los versículos en Efesios, donde el Señor nos habla acerca de la armadura. Y específicamente voy a dirigirme a ese versículo que habla y dice así en el nombre del Señor en Efesios 6. Sabemos nosotros, ¿cierto?, que esta lucha no es contra ni carne ni potestad, o sea, no es contra nosotros los seres humanos, sino contra los poderes, ¿cierto?, contra autoridades, contra potestades que dominan hoy día este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Que el Señor nos ayude a nosotros, que podamos nosotros estar siempre apercibidos. ¿Por qué llegué a este mensaje? Porque sin duda de que nosotros cuando hablamos, nosotros como mujeres, nosotros tenemos que sentirnos que somos mujeres guerreras, guerreras de Dios. Y hay una hermanita en mi iglesia que es de nacionalidad de Venezuela, venezolana, y yo le decía como si tenían algún grito de guerra un día, y yo le decía a nuestra hermana Gracie, y ella decía, sí, decía, ¿dónde están las guerreras? Y ella dice, a pie de guerra. Me hace sentido porque estos versículos bíblicos tienen que ser emblema en nosotros como hijos de Dios, como guerreros de Cristo, somos parte de este ejército de Dios. Y hoy día nosotros aquí, recuerde que una de nuestras guerras es con nosotros mismos, pero también nuestra guerra está afuera, al enfrentarnos, ¿cierto?, a nuestra sociedad, en nuestra familia, porque a veces nuestra guerra, como es con nosotros, también es el entorno nuestro, porque el mundo arrastra mucho, pero el Señor nos ayuda a nosotros, que nosotros como mujeres, como guerreras del Señor, ¿cierto?, nos sintamos. Y si nos ponemos nos preguntamos, ¿y qué entonces significa ser una guerrera?
Y ahí nosotros la guerra, ¿cierto?, la atribuimos siempre a una parte militar, a un ejercicio militar. Yo tengo a mi hijo, uno de mis hijos menores, eh, mi tercer hijo, él está haciendo el servicio militar en nuestro país. Y eso significa que él le sirve a la patria. Nosotros como mujeres guerreras, ¿cierto?, le servimos a Dios. Él es nuestro, ¿cierto? Nosotros a Él servimos. Entonces, un hombre guerrero, ¿cierto? Un hombre que se prepara para servir a la patria, nosotros como guerreras nos preparamos para servir a Dios. Entonces tenemos que estar preparadas, tenemos que estar entrenadas. ¿Para qué? Para poder luchar, para derrotar ¿a quién? Al enemigo. Porque hay un foco, ¿cierto? Y el foco es derrotar al enemigo, utilizando la fuerza, utilizando estrategia, utilizando lo necesario. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a estos peligros. Nos enfrentamos al peligro, pero nosotros tenemos que hacerlo con valentía. Lo vamos a hacer, ¿cierto? Para poder nosotros defender lo que estamos, por lo cual estamos luchando. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta que nosotros no vamos a huir, no vamos a huir de la lucha, sino que vamos a enfrentarla. Las guerreras de Dios luchan por la causa de Cristo. Entonces nosotros como guerreras de Dios vamos a luchar por la causa de Cristo, o sea, por el Evangelio. Nosotros cada día, ¿cierto? Nosotros que somos evangelistas, que hemos sido llamados para discipular, hemos sido llamados para esta gran comisión, ¿cierto? Que es presentar a Cristo, ¿cierto? O reforzar este conocimiento en Cristo, porque hoy día uno dice, ya no hay lugares que no sean evangelizados. Claro, la tecnología, todo eso, pero ¿cuántos reciben ese evangelismo? ¿Cuántos lo reciben? Muy pocos, muy pocos. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir en pos de lo que Dios nos ha enseñado. Y como guerreras, ¿cierto? Vamos a ir por esa causa. Esa es nuestra causa, el Evangelio. Y entonces nos vamos a esforzar, ¿cierto?, en poder ganar almas para el Señor. Entonces, hoy día nosotros, la guerra es algo real entre nosotros. Y la palabra del Señor lo dice, fortalezcanse, ¿cierto?, en el gran poder de Dios, porque no es nuestro, nosotros somos representantes, ¿cierto? Cuando la milicia lleva, pongámosle a la guerra, y dice ya las potencias de tal país, de Estados Unidos, que son fuertes, China, Japón, son grandes potencias, todos le temen. Pero nosotros, ¿cierto? Si nos fortalecemos en el gran poder de Dios, que es de Dios, no nuestro, ¿cierto? Nosotros vamos a colocarnos esa armadura para poder nosotros hacer frente a estas artimañas del enemigo, que a veces no son así con la espada o con el rifle o cosas así, sino que a veces estas artimañas son bonitas, son atractivas, son luz luminosa, porque se visten como ángeles de luz. El Señor nos bendiga a nosotros, porque esta lucha, ¿cierto?, no es con seres humanos, no es con las personas. A veces se utilizan como instrumentos, lamentablemente, pero el Señor nos ayude a nosotros. Son potestades. La verdadera lucha, ¿cierto?, no es contra las personas, o sea, ejércitos nacionales o partidos políticos. Esta lucha, ¿cierto?, son fuerzas espirituales que lamentablemente, ¿cierto?, esclavizan hoy día nuestras vidas, muchas. Y la Biblia nos enseña, ¿cierto?, que el enemigo, el diablo, él es nuestro enemigo. Hoy día él es nuestro enemigo. ¿Y él qué quiere? Él viene a robar, a destruir, a dividir. Él viene a eso, él odia todo lo que es de Dios. Entonces nosotros nos constituimos en enemigos de él. ¿Por qué? Porque todos los pecadores, ¿cierto?, que no fueron salvos, dice la palabra del Señor, por Jesús están bajo el dominio, ¿cierto?, del enemigo. Los que aún no han recibido a Cristo en su corazón, son parte de este mundo de tinieblas, este reino de las tinieblas. Entonces, donde reina el pecado, va a reinar el diablo. Y una de las metas de nosotros como cristianos, ¿cierto?, es participar en esa destrucción, o sea, derribar ese reino de las tinieblas para implementar esa semillita del reino de Dios.
y lo vamos a hacer con el poder de Dios. Nosotros lo vamos a hacer con ese poder, no con nosotros. El diablo, ¿cierto? Estos demonios y las potestades, ¿cierto? Que le siguen a él como un ejército, ¿cierto? Bien estructurado, por supuesto. Yo siempre digo, hace muy bien la pega. Su trabajo lo hace muy bien. Pero el Señor nos ayuda a nosotros porque van a la debilidad del hombre. El diablo no tiene las mismas capacidades que Dios, porque Dios, solo Él tiene cualidades de omnipresencia, omnipotencia, solo Dios. Y el diablo, aunque quiera imitarlo, aunque quiera hacer como Él, nunca lo va a lograr. No lo va a lograr porque Él también fue creación de Dios. Afortunadamente nosotros, ¿cierto? Pertenecemos a este ejército, pero en la cruz, ¿cierto? Sabemos que Jesús ganó esa batalla, la batalla de él. Y nosotros, esa victoria que fue total sobre el mal, nosotros tenemos que creerla. Porque si nosotros recibimos a Cristo en el corazón es porque Él murió. Y así Él hoy habita en nosotros. Y Él está vivo. Y Él es parte. Él es nuestro mediador. Él es nuestro abogado. Él es el que nos defiende. Él es el que está ahí al frente de la batalla. Cuando una persona se convierte arrepintiéndose de sus pecados y reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, ¿cierto? Dios saca a esa persona del reino de las tinieblas y la traspasa, ¿cierto?, al reino del cielo, a esa ciudadanía eterna, celestial. Que el Señor nos bendiga. ¿Y el enemigo usted cree que se contenta con eso? No lo hace, no se contenta, porque nosotros estamos en esa lucha. El enemigo ya no tiene derecho sobre nosotros, que hemos creído y hemos confiado en el Señor, pero se establece, ¿cierto?, un poco más del reino de Dios en esta tierra. Pero lamentablemente tenemos que fundamentarnos bien. Y ahí nosotros comenzamos esa lucha constante contra el pecado. Ya no somos parte de esta ciudadanía del enemigo, esta tiniebla, sino que ya somos parte del reino de Dios y su justicia. Y hoy día luchamos nosotros constantemente con el pecado. Esa es nuestra batalla espiritual. ¿Cuántas veces hemos escuchado y comprendido que la palabra del Señor, ¿cierto?, ¿qué es lo que hace? Que nos muestra y nos enseña que nosotros estamos en un peligro constante si nosotros alimentamos la carne. ¿Qué alimentamos? ¿Qué pesa más? Lo que alimentamos más. Si nosotros alimentamos el espíritu, vamos a pesar más en el espíritu. Y el Señor nos ayuda a nosotros como cristianos. Que esta batalla espiritual, que esta lucha que nosotros tenemos constantemente con el pecado, ¿cierto? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, recibimos el perdón completo y nos convertimos inmediatamente, automáticamente, ¿cierto?, en hijos de Dios. Entonces, por eso es que nos hace Dios parte de esta ciudadanía. Cristo, por medio de Cristo, somos justificados. Cuando dice algunas personas que el pecado, que es más fuerte que yo, entonces se tiene que cuestionar si realmente usted recibió a Cristo en su corazón y Él habita en su vida. El Señor nos ayude a nosotros. La tentación es un enemigo poderoso hoy día en nosotros. Nos presenta el pecado como algo bueno. Hoy día nosotros vemos nuestra sociedad como lo bueno, ¿cierto? Hoy día es malo y lo malo es bueno. O sea, están tergiversando nuestra realidad hoy día. ¿Por qué? Porque lo hacen como algo bueno, como algo agradable, y entonces abrimos una brecha entre nuestra armadura hoy en día y la hacemos vulnerable a los ataques del enemigo. O sea, trabaja con la debilidad, ¿cierto?, del ser humano. Nosotros tenemos que permanecer firmes. No podemos pensar de que esas cosas que hoy día se les dice que buenas, aceptadas. Nuestras iglesias hoy día inclusive están siendo atacadas porque están entrando en eso y, y reciben al mundo, o sea, están incorporando al mundo dentro de la iglesia, están acomodando nuestra iglesia para que las personas que el mundo también estén, ¿cierto?, gozando de estos, entre comillas, privilegios,
pero el Señor nos ayuda a nosotros. La tentación es un enemigo. Vencer esa tentación, ¿cierto? Sin duda que es una real batalla. Requiere esa disciplina, esa estrategia, la sabiduría, mucha oración, mucha confianza en Dios. Pero como la ayuda proviene de Dios, ¿cierto? Nosotros podemos sentirnos confiados. Si nosotros confiamos en Dios, nosotros podemos volvernos cada vez más y más fuertes, porque no son nuestras fuerzas, no es nuestro mérito, es de Dios. Y cuando nosotros sufrimos algún tipo de derrocha, Dios está a nuestro lado. Él está ayudándonos, Él está levantándonos y Él comienza, ¿cierto?, nuevamente a luchar con nosotros, de nuevo. Pero si mantenemos nuestra confianza en Él, no estamos prestos a no caernos ni ser debilitados, porque recuerden que son dardos que el enemigo nos envía. El Señor nos ayuda a nosotros para, nosotros como mujeres, comprender que nosotros como mujeres también, hoy día en nuestra milicia, en los países ya se ha ido incorporando a la mujer, porque obviamente ahí va dentro del feminismo, que las mujeres también pueden hacer lo mismo, pero en el Evangelio también, nosotros también somos parte y portadora de esta lucha. Aquí tanto hombres, varones, mujeres, niños, adolescentes, hay edades vulnerables, por supuesto, que Dios más ayuda, nos ayuda, pero si tenemos fundamentado a Cristo en nuestro corazón, porque ya le recibimos, sin duda que estas armas con las cuales nosotros luchamos no son terrenales, son espirituales. Una guerrera cristiana, nosotros como guerreras cristianas, no necesitamos mucha fuerza física, ni saber utilizar esa metralleta. Con las armas que nosotros luchamos, ¿cierto? No son humanas, son armas espirituales. Y en Jesús sabemos que podemos. Entonces nosotros, al saber que en Cristo podemos hacerlo, ya estamos armadas, estamos armadas. Está la salvación abierta a todos, a todos, a todos, a hombres, mujeres, y Dios también nos manda a luchar como guerreros. Ni el hombre, ni la mujer, ni los niños no luchan solos, ¿cierto? Codo a codo con Dios. Entonces, si nosotros amamos a Jesús, a Dios, le reconocemos como tal, nosotros vamos a comprender que somos una guerrera en este ejército de Dios. Entonces tenemos la gran responsabilidad de prepararnos, de prepararnos. ¿Usted está preparada? ¿Está preparada? Muy bien, me parece muy bien porque somos unas guerreras de parte del Señor. Entender, ¿cierto?, que nosotros tenemos responsabilidades, que tenemos que prepararnos para esta guerra y saber que no estamos peleando solas, porque Dios nos da, además de la confianza que Él permanece con nosotros, nos da hermanos, nos da hermanas, parte del cuerpo de Cristo que luchan a nuestro lado. Por eso es importante que nosotros sepamos de que no vamos solos. Tenemos a los esposos, tenemos a los hijos, tenemos el hermano de la iglesia, tenemos parte de este ejército a nuestro lado, que vamos en la misma dirección. Entonces la iglesia es donde se reúnen estas tropas. Por eso es importante la congregación, es súper importante. No olvidemos prepararnos para este servicio. Entonces, si nosotros comprendemos esto, vamos a elevar nuestra oración y nuestro corazón al Señor, porque ante Él, ¿cierto?, elevamos nosotros nuestra oración porque sabemos que la fuerza proviene directamente de Dios. Que el Señor les bendiga. Este es el devocional del día de hoy. Que el Señor les bendiga, atesórenlo en su corazón, que el Señor les guarde y les bendiga, y para Él tributo, honra y gloria desde hoy y para siempre. Oramos al Señor rogando su bendición. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, porque usted es bueno, grandes son sus misericordias. Estamos aquí, Papito del cielo, presentándonos, Señor mi Dios, ante su presencia, rogando que este devocional sea atesorado en nuestras vidas, sea de bienestar, confiando y creyendo, Señor mi Dios, que usted va a nuestro lado. Ayúdanos a armarnos, a invertirnos, Señor, a revestirnos, Señor mi Dios, siempre de su gracia y de su gloria.
que seamos, Señor mi Dios, nosotras, manifestándonos, Señor mi Dios, ante los demás, Padre Santo, armadas, Señor mi Dios, y que esas debilidades sean fortalecidas en Cristo. Gracias damos, Padre del cielo, rogamos que su bendición nos acompañe este día y siempre lo hacemos, Señor mi Dios, en el dulce nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén.